Enero 22, el libro del Éxodo. Establecimiento de una nación. 1525 a 1400 a.C. Moisés surge como líder. Con la muerte de José, el registro de Génesis llega a su fin y transcurren, según se cree, unos 400 años antes de que otro relato bíblico se centre nuevamente en los descendientes de Israel en Egipto. En los años cubiertos por el registro de Génesis, el hombre de Dios sobresaliente fue Abraham. Él fue el padre de la nación que se convertiría en el pueblo escogido de Dios. Fue Abraham el hombre cuya fe y confianza en las promesas de Dios lo convirtieron en un ejemplo de fe para todos los tiempos. Cuando comienza el registro de Éxodo, surge un nuevo líder espiritual de entre el pueblo de Dios. Para una época más avanzada, Moisés será un hombre educado, capacitado, criado entre la realeza. Será un autor, un legislador, un constructor y un líder militar. Lo más importante es que él, como Abraham, será un hombre de fe en Dios y un intermediario entre Dios y su pueblo. La historia del ascenso de Moisés a un lugar de liderazgo sobre los israelitas es fascinante, en la que la mano providencial de Dios queda patente al ver cómo eleva a Moisés de su humilde nacimiento como hebreo a un lugar de honor en la propia casa del faraón gobernante. Posteriormente, durante un periodo de exilio en la tierra de Madián, justo al este de la península de Sinaí, y cruzando el golfo de Acabá, Moisés se casa con una mujer de nombre Séfora. El padre de Séfora es conocido tanto como Reuel como Jetro. Es en Madián donde Moisés es llamado por Dios para conducir a la nación hebrea fuera de la esclavitud opresiva en la que habían caído desde los días de José. Queda claro que Moisés se niega a asumir la responsabilidad del liderazgo y, por lo tanto, Dios debe demostrarle el poder que se le dará para cumplir la misión que le ha sido asignada. Es cerca del monte Horeb, también conocido como monte Sinaí, donde Dios enfrenta a Moisés, y será en esa misma montaña donde más tarde tendrá lugar uno de los sucesos más importantes de la historia de la nación hebrea. El registro de Éxodo comienza donde termina el de Génesis, con un último recuento de los hijos de Israel, quienes primero emigraron a Egipto. Comenzamos. Los descendientes se multiplican. Éxodo 1, del 1 al 7 en Gosén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron, y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. El rey oprime a los israelitas. Éxodo 1, del 8 al 14. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que, en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida
y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos, y todas las labores del campo, y toda clase de trabajos pesados. El intento de matar a los niños varones. Éxodo 1, del 15 al 22. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fua, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que le salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños? Y las parteras respondieron: es que las hebreas no son como las egipcias, son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras, y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Nace Moisés y es ocultado. Éxodo 2, del 1 al 4. 1526 a.C. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón encuentra a Moisés. Éxodo 2, del 5 al 10. La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en la carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: ¿debo ir y llamar a la nodriza hebrea para que críe este niño por ti? Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de faraón, quien lo adoptó como su hijo, y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Moisés mata a un egipcio. Éxodo 2, del 11 al 15. Moisés creció, y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y, al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían, así que les dijo al que maltrataban al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y aquel respondió: ¿quién te ha puesto aquí como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ya ha sido descubierto. Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés huye a Madián. Éxodo 2, 16 al 20, en el año 1486 a.C., Madián. Mientras estaba sentado junto a un pozo,
Las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, éste les dijo: ¿Por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron: un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Reuel preguntó a sus hijas: ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer. Moisés se casa con Séfora. Éxodo 2 del 21 al 22. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre y él le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: soy un extraño en una tierra extraña. Dios prepara la liberación. Éxodo 2, 23 al 25. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de su esclavitud su clamor llegó hasta Dios. Y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. La zarza ardiente. Éxodo 3 del 1 al 6. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir y ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Revelación del plan de Dios. Éxodo 3, del 7 al 9. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Moisés es renuente a servir. Éxodo 3, del 10 al 12. Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal, de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Dios, el yo soy. Éxodo 3, del 13 al 15. Moisés le dijo a Dios: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan: ¿y cuál es su nombre?
Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo Dios a Moisés: a los hijos de Israel les dirás: el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Bosquejo de la misión. Éxodo 3, 16 al 22. Así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad he venido a visitarlos. He visto cómo los tratan en Egipto, y me he propuesto sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos, que es una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz, y entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso ahora vamos a ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino a la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré, y entonces él los dejará ir. Y yo haré que los egipcios vean a este pueblo con ojos bondadosos, para que cuando ustedes salgan no se vayan con las manos vacías. Al contrario, cada mujer le pedirá a su vecina y a quien viva con ella alhajas de plata y de oro, y vestidos, con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Demostración del poder de Dios. Éxodo 4, del 1 al 9. Moisés respondió: va a resultar que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, más bien dirán: el Señor no se te ha parecido. El Señor dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. El Señor le dijo: tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo, y ésta se hizo una culebra, de la cual Moisés huía. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Además el Señor le dijo: mete ahora la mano en tu pecho. Y él metió la mano en su pecho, y resultó que al sacarla, ésta estaba leprosa como la nieve. Entonces dijo: vuelve a meter la mano en tu pecho. Y Moisés metió otra vez la mano en su pecho, y al sacarla de nuevo del pecho, ésta estaba tan limpia como otra carne. Si resulta que a la voz de la primera señal no te creen ni te obedecen, te creerán a la voz de la segunda. Y si ni siquiera con estas 2 señales te creen ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Aarón será el portavoz. Éxodo 4, del 10 al 17. Entonces Moisés le dijo al Señor: ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo, y es que soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Pero el Señor le respondió: ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, o al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Y Moisés dijo: ay, Señor, por favor, envía a quien debes enviar. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo:
¿Acaso no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y sé que él habla bien? Pues él saldrá a recibirte, y al verte su corazón se alegrará. Tú hablarás con él, y pondrán las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo. Y con la vara que tienes en la mano harás las señales. Moisés parte hacia Egipto. Éxodo 4, del 18 al 20. Fue así como Moisés se fue, y al volver a la casa de su suegro, Jetro le dijo: Ahora voy a volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: Vete en paz. En Madián el Señor también le dijo a Moisés: Anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés la vara de Dios. Predicción acerca del faraón. Éxodo 4, del 21 al 23. El Señor le había dicho a Moisés: Cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Pero tú le dirás al faraón: Así ha dicho el Señor: Israel es mi hijo, es mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Por eso ahora voy a matar a tu hijo primogénito. El hijo de Moisés es circuncidado. Éxodo 4, 24 al 26. Ya en camino sucedió que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo. Luego lo arrojó a sus pies y dijo: A decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés, pero ella dijo: Esposo de sangre, por causa de la circuncisión. Aarón se encuentra con Moisés. Éxodo 4, del 27 al 28, en el desierto. El Señor le dijo a Aarón: Ve al desierto a recibir a Moisés. Y Aarón fue y encontró a Moisés en el monte de Dios y le dio un beso. Allí Moisés le contó a Aarón todas las palabras que el Señor le enviaba y todas las señales que le había dado. Explican el plan a los israelitas. Éxodo 4, 29 al 31 en Egipto. Entonces Moisés y Aarón fueron a reunir a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló de todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y ante los ojos del pueblo hizo las señales. Y el pueblo creyó, y al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El linaje de Moisés y de Aarón. Éxodo 6, del 14 al 27. Estos son los jefes de familia de sus antepasados. De los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, sus familias fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. De los hijos de Simeón, sus familias fueron Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, que fue hijo de una cananea. Leví llegó a vivir 137 años. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei, según sus familias. Los hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Coat llegó a vivir 133 años. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Estas son las familias de Leví, según sus linajes. Amirán tomó por mujer a su tía Jocabed,
la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Amirán llegó a vivir 137 años. Los hijos de Izhar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafrán y Sitri. Aarón tomó por mujer a Elisabet, hija de Aminadab y hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Estos son los jefes de los antepasados de los levitas, según sus familias. A este Aarón y a este Moisés el Señor les dijo: saquen de Egipto a los hijos de Israel en orden de batalla. Estos Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel.